Siglo XXI Editores para conversar con el autor de Teatro Sagrado, quien es el maestro Miguel Sabido. Muchas gracias por la entrevista. Me gustaría comentar, que usted nos explicara en qué consiste esta esquizofrenia social que empezó con la separación de indígenas y españoles, pero que en México es algo que prevalece. ¿Cuál sería una explicación clara del fenómeno esquizofrénico social en México? Bueno, el fenómeno empieza desde el testamento de Isabel la Católica. Isabel la Católica en 1506 se dirige a doña Juana I de España, llamada cariñosamente la Loca, ¿no? Juana la Loca, y a su marido Fernando, el rey Fernando el Católico, que fue el modelo de Maquiavelo para escribir El Príncipe, precisamente. Y les pide que a los habitantes originales, a los naturales, así nos dicen, somos naturales, nos traten con mansedumbre. Ahora, esa palabra es muy rara. ¿Por qué mansedumbre? Mansedumbre para los niños chiquitos, mansedumbre para los animalitos. Lo que pasa es que no sabían, y la discusión duró 50 años, si éramos seres humanos o éramos una categoría ontológica entre el animal y el ser humano. Eso es, que no éramos seres humanos completos. Hubo un señor, Gil de Sepúlveda, que sostenía que no éramos seres humanos porque no sabíamos hablar español ni podíamos leer el alfabeto latino. Entonces, la discusión acerca de si éramos o no seres humanos duró 50 años. Llegó a Tordesillas, por ejemplo, y se juntaban los teólogos así, algunos daban unas opiniones, otros. Precisamente el padre de las Casas fue un gran defensor de que sí éramos seres humanos, de que éramos un poquito diferentes porque pues éramos oscuros de color, vamos a decir, no demasiado tampoco, pero hay sevillanos que son todavía más oscuros. Y entonces esta discusión se dirimió en una figura jurídica verdaderamente asombrosa, que fue la de la encomienda. Es decir, un español le eran encomendados más o menos 50 indígenas, de 50 a 500, para que les enseñara las verdades de la religión católica. Y entonces, pues se los daban y los indígenas vivían en su casa, etc. La verdad es que eran esclavos, eran siervos. Hubo inclusive atrocidad, bueno, la conquista o las conquistas, porque son diferentes, ¿verdad? Se cometieron una cantidad de atrocidades terribles, ¿verdad? En principio, el genocidio cultural que se cometió es único en la historia de la humanidad, de la ceguera y de la obcecación hasta que llega Hitler. Pero fue terrible realmente, ¿no? Destruyeron una cultura completa, íntegra. Entonces, pues de esta división en que los indígenas eran encomendados a un español para que les enseñara, el Evangelio, pues nació una división terrible en la Nueva España entre los españoles y los indígenas. Y entonces, pues de ahí surgió una serie de edictos, de órdenes terriblemente contradictorias, primero de Carlos V, claro, luego con su hijo Felipe II, Felipe III, Felipe IV, etc., hasta que cambió la dinastía en el siglo XVIII. Y eran órdenes muy contradictorias. ¿Por qué? Porque estábamos a 3 meses de distancia. Y entonces Carlos V inventó la figura del visorrey. El visorrey era casi el rey, pero no era el rey, por supuesto. Entonces, fueron 74, 3 de ellos fueron obispos, entonces podemos decir que fueron 70 virreyes. Y ve usted qué cosa tan curiosa. El promedio de duración de cada uno de ellos, aunque hubo algunos que duraron
duran más, como Mendoza, que duró 15 años, pero el promedio es de 5 años. Es de 5 años, como ahora nuestros presidentes que duran 6 años. Entonces, claro, venían ellos con un grupito de amigos, parientes, etcétera, a hacer la América. Eso es a lo que venían, a hacerse ricos a como diera lugar, no importaba. Entonces se encontraron con un fenómeno pues de doble moral. La moral que imperaba en nuestro territorio y la moral de ellos que cada 5 años iba cambiando, cada vez iba siendo diferente, qué era lo bueno, qué era lo malo, y entonces es un amasijo verdaderamente, las leyes de Indias, espantoso verdaderamente. Durante 150 años trataron de ponerle orden y fue hasta 1685 que finalmente hubo un compendio de los miles y miles y miles y miles de órdenes que mandaban los reyes de España y se logró tener 6 tomos. Y en esos 6 tomos, en el título 6, nos dicen que, bueno, claro, que hay 2 repúblicas, una es la República de los Españoles y otra la de los indígenas. Nos dicen que los indígenas, para empezar, no pueden andar a caballo, no pueden tener armas, no pueden viajar de un pueblo a otro sin la autorización del cura del lugar. Es decir, están tan restringidos así que no pueden curar pulque, es decir, no les permiten curar el pulque. ¿Por qué? Porque claro, al curarlo se fermenta y es más fuerte el pulque, entonces ellos no podían, en tanto que los españoles sí podían andar a caballo, sí podían tener armas y sí tenían estos siervos, que en realidad eran esclavos verdaderamente, de los encomenderos. La encomienda duraba 3 generaciones. A la tercera generación ya no eran encomendados, ¿no? Pero fueron 150 años de funcionar de esta manera, de funcionar de manera tal que la República de los Indios tenía unas costumbres, un vestuario, se tenían que vestir de blanco, y un teatro propio, en tanto que la República de los Españoles tenía otro vestuario, tenía otras prebendas y otro teatro. El teatro de los criollos era un teatro placentero, vamos a decir, estaba hecho para placer, para que el público gustara de la representación, ¿no? Los críticos nos dicen que empieza con González de Eslava, hay muchas discusiones al respecto, pero bueno, digamos que empieza con González de Eslava y durante 5 siglos es una copia del teatro español. Es lógico, ¿no? Somos una colonia, entonces estamos copiando. Miguel Bonfil dijo una cosa maravillosa realmente, dijo, hay 2 Méxicos, el México profundo y el México imaginario. Claro, porque ellos imaginaban que estaban en Madrid, ¿no? Entonces tenían su palacio virreinal, tenían su casi rey, tenían una corte, había, bueno, toda una nobleza, ya estaba la nobleza de la duquesa de Sierra Nevada, la marquesa de Moctezuma, etcétera, etcétera, ¿no? Era una copia que a mí me parecía bastante ridícula de lo que pasaba en Madrid, ¿no? Y por otro lado estaban los indígenas viviendo otra vida, otras condiciones de vida y otro teatro, que eso es lo importante. Antes de que llegaran los españoles, nosotros teníamos 18 meses de 20 días cada uno. Entonces 18 por 2 son 360 días, más 5 días que se llaman Nemontemi, que quiere decir sin atadura, que no pertenecían a ninguno de los meses realmente, ¿no? Y en los que imperaba el caos. Ahora, cada una de estas 18 meses tenía una ceremonia, unas ceremonias que Sahagún nos dice que llegaban a tomar parte en ella hasta 15,000 personas concertadamente. Y que cuando alguno de los 15,000 se equivocaba en los meneos, él dice así, los meneos de la danza, los pasos de la danza, inmediatamente lo prendían y lo ejecutaban, es decir, lo mataban al día siguiente. ¿Por qué? Porque eran danzas sagradas, danzas que estaban
reproduciendo el universo y danzas con que se estaba alimentando al Dios. Mesoamérica, vamos a decir, todavía no era México, Mesoamérica produjo una figura sociológica única en la historia, que se llamó el Calpulli. El Calpulli es una simbiosis teológica entre un Dios y un grupo. Entonces, el Dios no puede existir sin el grupo y el grupo no puede existir sin el Dios. Entonces hay que alimentar al Dios para que el Dios viva, crezca, florezca y a su vez le dé todas las fuerzas, toda la energía al grupo. Por eso es que la Virgen de Guadalupe persigue a Juan Diego y le pide que le hagan una casita, porque ella necesita, como deidad, necesita que haya un lugar donde sus fieles le den la energía necesaria para sobrevivir. Bueno, ¿cómo se le daba la energía a Dios? Se le daba con danzas, con cantos, con comida, por eso las pirámides estaban llenas de comida, con flores, con sacrificios de animales, y según fue avanzando la teología de la religión, llegó un momento en el que fueron seres humanos los que se sacrificaban para darle su energía, por eso sacaban el corazón y lo ofrecían, para darle esa energía, porque el líquido más preciado en el universo era la sangre humana. Entonces, al entregarle la sangre humana al Dios, pues alimentaban al Dios realmente, ¿no? Entonces, ¿qué era la danza? La danza era una forma de oración, de comunicación con el Dios. Ahora, alrededor del lago vivían casi 1 millón de personas, en grandes metrópolis como la Gran Tenochtitlan, como Texcoco, que era asombrosa, Texcoco, Tacuba, Azcapotzalco, Xochimilco, y cada una de estas etnias tenía sus propias versiones de las 18 ceremonias. Entonces esto quiere decir que en el valle, y muy conservadoramente, se hacían al año 150 versiones de estas fiestas en honor de los dioses. Para hacer 150, el doctor León Portilla, que es un tesoro vivo de la cultura mexicana, desde el punto de vista del hombre más importante de la cultura mexicana en su historia, nos ha hecho una reconstrucción maravillosa de la ceremonia de Panquetzalistli. Y entonces yo, tomando su investigación, la reproduzco desde un punto de vista teatral. Voy diciendo cómo se daban las cosas teatralmente hablando. Entonces, para poder hacer la ceremonia de Panquetzalistli, pues imagínense ustedes, empezaba en el Templo Mayor, en Tenochtitlan, y bajaba el dios que se llamaba Panal, y iba corriendo, y llegaba a Tlatelolco, y de Tlatelolco iba a Tacuba, y de Tacuba a Azcapotzalco, y de Azcapotzalco iba a Chapultepec, y de Chapultepec a Xochimilco, a Coyoacán, a Tláhuac, llegaba a Texcoco y regresaba a la Gran Tenochtitlan, y esto en un solo día. Obviamente no puede haberlo hecho un solo sacerdote, el que cargaba era una figura de este tamaño. Tiene que haber sido una serie de sacerdotes, pero en cada una de estas ciudades se armaba toda una fiesta, toda una ceremonia completa en la que le bailaban, le cantaban, etcétera, etcétera, al dios, que llegaba unos cuantos minutos y seguía adelante, ¿no? Es que prodigiosamente el escenario de esta representación era todo el Valle de México, todo el Valle de México. Y obviamente tomaban parte en ella miles de personas realmente. Ahora, esas personas tenían que saber cantar concertadamente, porque si no las mataban. Tenían que saber bailar, tenían que conocer los himnos a sus diferentes dioses abogados y al gran dios abogado de la laguna, que era Tezcatlipoca, que algunos han traducido de Tenochtitlan como el centro el ombligo de la laguna de la luna. Esto es, éramos nocturnos los que estábamos en el Valle de México. Entonces, se calcula que por lo menos había 50,000 grandes profesionales, pero grandes profesionales, que sabían armar coros de 15,000 personas, que sabían armar coreografías con varios cientos de personas, que sabían diseñar el vestuario, que sabían cómo dirigir
la fiesta realmente. Entonces llegan los españoles. Y con los españoles llegan los franciscanos. Los franciscanos son fundamentales en todo este proceso, porque el Papa Julio VI, que por cierto fue famoso porque fue el papá de Juan, de César y de Lucrecia Borgia, con la señorita, se llamaba Lanuzzi, la señorita, nunca se casaron obviamente porque él tenía votos de castidad y no se podía casar, pero tuvo sus 3 hijos. Y este papa, famosísimo en la historia, le regaló el continente americano a los reyes católicos, a Isabel y a Fernando en una bula oficial, se llama Oficio Diego, no recuerdo el nombre, y se lo regaló. Es muy curioso, a mí me parece muy curioso, que una persona, por muy papa que sea, le regale a otra persona un continente, con sus árboles, sus lagunas, sus peces, sus gentes, sus rocas, se los regaló con una sola y pequeña condición: que les enseñaran a los naturales las verdades del Evangelio. Y entonces, bueno, pues los reyes aceptaron. Y claro, los franciscanos eran fundamentales porque venían a enseñar las verdades del Evangelio. Y entonces, al unirse el concepto de las representaciones franciscanas con esa pericia extraordinaria de los 50.000 profesionales del teatro, realmente dio como resultado algo único en la historia de la cultura humana: el teatro evangelizador en náhuatl, en otomí, en purépecha, en maya inclusive, ¿no? Es decir, los franciscanos, que eran seres admirables verdaderamente, aprendieron los idiomas vernáculos, al contrario de Cortés y sus conquistadores, que trataban de obligar a los indígenas a que hablaran en español, ¿no? Los franciscanos, Motolinía, Fray Pedro de Gante, Sahagún, etc., aprendieron los idiomas y evangelizaban en el idioma propio de los indígenas. Eso fue una generosidad enorme de los franciscanos. Entonces aquí tenemos no se crean que es cierto, no se crean que es de veras. Tenemos una artesanía hermosísima que viene de Guerrero, precisamente, en que copia uno de los códices mesoamericanos. Entonces, en este tipo de documentos venían las instrucciones para que los sacerdotes, que se llamaban tonalpouque, hicieran las ceremonias, las 18 ceremonias realmente, ¿no? Entonces, cuando llegan los franciscanos, pues la gente no puede dejar de ser ellas mismas así de un día para otro, ¿no? Y entonces lo que hacen es que los franciscanos hacen sermones originalmente en náhuatl. Este, que es del siglo XVIII, ya viene en español, es sobre la Virgen de Guadalupe, pero originalmente eran escritos en náhuatl. Aquí tenemos una copia, por supuesto, fotocopia, de uno de los manuscritos. La mayoría de ellos están perdidos, de los manuscritos del teatro náhuatl, pero un gran investigador, el doctor Barlow, logró sacar copias de los manuscritos. ¿Dónde creen que están los manuscritos? Pues en Austin, en Washington, etcétera, etcétera, ¿no? Están en los Estados Unidos la mayoría de los manuscritos del teatro evangelizador en náhuatl. Entonces, estos sermones eran ilustrados con una representación de teatro, y se les llamaba a estas representaciones neiscuitilis. ¿Qué quiere decir neiscuitili? Neiscuitili quiere decir ejemplo. Lo que se hacía era ejemplificar el sermón del franciscano. Si ustedes han ido, y seguramente han ido, a Cuernavaca, en la Catedral de Cuernavaca, se puede ver perfectamente bien que hay un espacio que uno dice, ¿y esto qué quiere decir? Es un teatro, es una capilla abierta para ahí representar los neiscuitilis para miles de personas.
La capilla abierta es uno de los inventos arquitectónicos más notables en la historia del teatro y lo inventó México directamente. Lo inventaron entre los franciscanos y los indígenas. Y en esas capillas abiertas, que tenemos por fortuna cientos, como 200 capillas abiertas, en Hidalgo, en Puebla, en Tlaxcala, hasta en Yucatán. Nada más que nadie les hace caso. Todos piensan que son un hoyo, que están ahí, pues ¿para qué servía? No, sí, son un hoyo, algunos hermosísimos como Coaquechula, pero se le ponía una escalera de madera, que es un material flexible, en la que se representaba el Neiscuitili que ilustraba el sermón. Entonces, ¿qué pasaba? Se estaba reproduciendo la mecánica de adoración de la pirámide. Exactamente. Fueron tan audaces los franciscanos, verdaderamente maravillosos, que reprodujeron la Plaza Mayor en el atrio. Los grandes atrios franciscanos, como el de Huejotzingo, etcétera, etcétera. Bueno, el de Izamal en Yucatán, y con sus capillas abiertas, con sus escaleritas, entonces se daban este tipo de representaciones. Entonces, ahí es donde empieza esta brutal división del teatro mexicano. Por un lado, el teatro que hacen los indígenas, basados en los sermones, en la experiencia de sus abuelos y en los textos que se van escribiendo en unos cuadernitos, unos pequeños cuadernos. ¿Sigo? Sí, bueno, en el libro comenta perdón, es que me estoy confundiendo con la plática que teníamos hace rato, pero estos cuadernos, con todas las acotaciones que se le da de los eventos que se realizan, usted hace un rescate. No, es el final. Okay. Es el final de la entrevista. Tenemos que hablar primero de los cuadernos como tales. Aquí tienen ustedes uno también del siglo XVIII. Esto es una verdadera maravilla, extraordinaria. Fíjense con qué amor infinito. Se llama Coloquio de nuestro padre Adán y lleva la oración de Adán. Entonces, aquí están los textos que se deben decir en la representación de este coloquio. Sabemos que este coloquio se representó por primera vez en Tlaxcala en 1536, porque Motolinia nos lo hace ver realmente, ¿no? Y pues siguió representándose hasta el siglo XIX. Ahora, para hacer un coloquio es obligatorio que haya una guía, para que le diga a la gente responsable cómo se hace el coloquio. Entonces, la gente responsable se llaman mayordomos. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles preguntaron que cuáles eran los criados más importantes, les dijeron que los mayordomos. Entonces, en toda la República de México están, benditos sean, y gracias a ellos se ha conservado la identidad de este país, los humildísimos mayordomos que organizan estas representaciones sagradas, porque siguen siendo representaciones sagradas, absolutamente. Entonces aquí tenemos un documento que es verdaderamente excepcional, también del siglo XVIII. No debería, porque esto está absolutamente prohibido. Los investigadores me matan si saben que hice esto. Pero aquí está descrito en qué gastó los 50 centavos que le dieron. No, perdón, los 5 pesos. Le dieron 5 pesos para hacer la representación. Y acá nos va diciendo precisamente cosa por cosa. Primeramente al señor cura le dieron tanto por usar su atrio. Luego los cantores, luego el cuetero, luego la pólvora, luego los 3 chirimiteros que tocaron la víspera, etcétera, etcétera. Así es que conforme a este documento que entregó el mayordomo, que no sabía leer ni escribir, esto lo debe haber escrito el cura, él firmó con esta crucecita que apenas se llega a ver. Entonces podemos reconstruir cómo se celebraban las ceremonias en el siglo XVIII, pero cómo nacían nuevas ceremonias. Esto que ustedes ven como una verdadera ruina, que es una cosa, pues, que realmente es una de las joyas de la cultura mexicana.
Yo dentro de poco tiempo voy a ceder toda esta colección que tengo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque deben estar como continuadores de los códices precisamente, y son totalmente desconocidos, como ustedes se dan cuenta. Esto es un cuaderno de maestro de coloquio. El maestro de coloquio no escribía los textos realmente, los modificaba. Yo conocí a uno en San Felipe Torres Mochas y le dije, ¿usted es el que escribe las pastorelas? Me dijo, no, las pastorelas ya están escritas. Yo lo que hago es, pues que una cofradía quiere tener 3 ermitaños, pues ahí le pongo más cosas al ermitaño, o que otra quiere que salga el Arcángel San Gabriel, pues entonces le pongo que salga el Arcángel San Gabriel, etc. Entonces, estos cuadernos pues tienen diferentes letras. Por ejemplo, esto ya está escrito en lápiz, pero si ustedes se dan cuenta, son diferentes letras, porque cada cuaderno un maestro de cuaderno se lo heredaba a otro maestro de cuaderno, y por eso tiene tantas letras diferentes precisamente, ¿no? Y por eso es verdaderamente excepcional este cuaderno. Ahora, ya aquí ya veríamos, pues tendríamos que sacar todos. Este es el coloquio de la danza de la conquista, que ustedes sabrán mucho porque sobreviven muchas danzas de conquista. Este es el coloquio pastoral de San Dimas, este es el coloquio pascual ranchero, y ustedes se dan cuenta, son cuadernos escritos a máquina, digo a mano, por lo tanto son ejemplares únicos. Si se pierde el cuaderno ya no se puede hacer la representación, y esto es lo terriblemente grave, que la gente, para empezar, bueno, aquí viene el gran desprecio, que la república de los criollos, luego de los españoles, luego de los criollos, luego de la gente bien, Juan Porfirio, y ahora de la gente bonita, la que sale en las cuestiones sociales y cosas por el estilo, ¿no? Cállate, Miguel Sabido. Es un asunto muy incorrecto políticamente hablando este. Bueno, entonces, lo que sucede es que si la cofradía indígena no tiene su cuaderno, no puede realizar la representación. Así de fácil. Entonces, estos cuadernos yo los he ido sacando literalmente de la basura, o en el caso de los 3 más importantes que ahora veremos, me los regalaron. Y aquí hay uno contemporáneo que es maravilloso, sobre todo el final. Esta es una pastorela al final. Dice: gracias por todos los favores que te pedimos, Santo Niñito, y agradecemos a nuestra Madre Santísima María y al Señor San José, y que nos mantenga alejados de los demonios. Fíjense ustedes qué cosa tan conmovedora. Los primeros descuitilis se hacían para que no accedieran los demonios. ¿Quiénes eran los demonios? Los dioses prehispánicos, ni más ni menos. Los franciscanos llegaron y dijeron que todos los dioses prehispánicos eran demonios. Entonces hacían este tipo de ceremonias para purificar el ambiente. Estoy hablando de 1526, que es la primera representación que hace Fray Pedro de Gante en la Navidad. Acaba de aparecer un libro sobre eso. Son 500 años de que siguen ejerciendo la misma función: defender al grupo humano, haciendo una oración que consiste en bailes, que consiste en pasos, etcétera, a Dios, para darle fuerzas a Dios. Por eso es que, si ustedes han visto una pastorela, se habrán dado cuenta, las indígenas, no las mías ya son teatro criollo, por supuesto, pero las indígenas se hacen así frente a la iglesia o frente a algún santo. Es decir, no hay una oposición entre el público y el espectáculo. El público rodea y ve de espaldas a los actores. ¿Por qué? Porque no está haciendo para el público, no está haciendo por ganar dinero, no está haciendo por ganar notoriedad como en el teatro criollo. Se está haciendo como una forma de oración a una deidad metafísica, que antes se llamaban, bueno, pues Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Tlazolteotl, Tlaloc, etcétera, etcétera, y ahora se llaman San Dimas y se llama etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, este es un cuaderno contemporáneo importantísimo realmente, hecho a finales del siglo pasado, hace como 20 años. Este otro, bueno, pues es mediados del siglo XIX, y esto me voy a atrever a sacarlo, no debería, pero bueno,
Vamos a ver. Miren ustedes en qué tristeza, qué ruina está hecho, ¿no? Y es el coloquio dedicado a Santa Elena de la Cruz. Conocemos que hubo una representación de la invención de la cruz en Tlaxcala en 1589. Este cuaderno es un descendiente directo de esa representación, ¿no? Y aquí vienen los tres últimos que son joyas verdaderamente, que me los regaló la actriz Graciela Doric, que los compró en Cuernavaca a unos muy humildes indígenas que estaban tratando de venderlos porque no habían comido en varios días, y entonces lo vendió Graciela, que no lo agradezco lo suficiente, los compró y me los dio. Miren ustedes, son tres joyas de la cultura mexicana, única, verdaderamente única, es algo excepcional esto de aquí, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, contestando la pregunta que me hacía usted, bueno, estos son los famosos cuadernos de coloquio mexicano que están en vías de extinción. Y el libro, que es siglo XXI, al publicarlo, pues valida mi trabajo de una manera que yo agradezco profundamente. Y no solamente eso, el próximo 3 de febrero lo van a presentar en Bellas Artes, en la Sala Ponce, el doctor León Portilla, lo que es un privilegio único, el gran arqueólogo Matos Moctezuma, que fue el que explicó la Coyolxauhqui y la dio a conocer mundialmente, y nada menos que el maestro Labastida, presidente de la Academia de la Lengua. Entonces esos tres gigantes de la cultura van a presentar el libro, no porque sea mío, sino porque estoy tocando un tema que nadie ha tocado en la historia de la cultura mexicana, que son los cuadernos de coloquio, y que es fundamental que se tenga conciencia de que si encontramos uno por ahí tirado, hay que guardarlo, hay que llevarlo a la próxima universidad para que la universidad lo resguarde. Entonces yo personalmente, ¿qué es lo que he hecho? Pues, bueno, antes que nada les quiero enseñar. Este es el inventario de los coloquios que yo tengo, son 40 que dicen pues sus características, etcétera, etcétera. Ahora, ¿yo qué hago? Yo paleografío el cuaderno, es decir, lo pongo en un español accesible a cualquier persona. Y luego, con mi oficio de dramaturgo, yo soy dramaturgo, con mi oficio de dramaturgo le voy quitando lo que le sobra y le voy poniendo acotaciones para que cualquier persona pueda ponerlo. Y les llamo cuadernos de coloquio del siglo XXI. Entonces, en estos cuadernos de coloquio ya viene el texto, que lo puede poner cualquier grupo, absolutamente, pero además vienen las recetas de la comida que se debe dar cuando se haga esa representación, los links a YouTube, porque hay muchas personas conscientes que graban estos coloquios y los han subido a YouTube, y entonces cualquier persona puede acceder a YouTube y ver cómo hacen la adoración de los reyes en Chapala, por ejemplo, o cómo la hacen en Iztapan de la Sal, o cómo la hacen en Tizimín, que en Tizimín el templo está dedicado a los tres reyes magos. Entonces, ya con eso, entonces cada grupo, cada cofradía puede ir otra vez haciendo su propia versión de la ceremonia. Ahora, imagínense ustedes, si un periódico de gran circulación como el Universal, por ejemplo, o cualquier otro, publicara un domingo este cuaderno, yo lo cedo, por supuesto, gratis, los publicara, tienen 300,000 ejemplares diarios. Entonces, con el 1% de lectores que se interesara en poner la ceremonia, tendríamos 3,000 nuevas versiones de la ceremonia de la adoración de los reyes en nuestro país. Se enriquecería la cultura de México de una manera verdaderamente pues, geométrica, y no perderíamos nuestros intangibles culturales, porque estamos perdiendo nuestros intangibles culturales, y son las ceremonias que generan los coloquios las que
pues, la principal beta de intangibles culturales que nos distinguen como México ante el resto del mundo. Así es que esto contesta a su pregunta. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues yo lo que hago son nuevos cuadernos de coloquio para que los sigan poniendo las gentes y no se vaya a perder este tesoro cultural. Bueno, una de las cosas que ha comentado es la labor que tenían los mayordomos y cómo es lo que ha servido para preservar y tener conocimiento de lo que se realizaba antiguamente, y es la labor que ahorita está fungiendo usted también, ¿no? Ahorita está rescatando toda esta información, tiene los textos originales, las adapta, y bueno, algo que comenta en el libro, casi al final, es el rechazo que tiene o tuvo cuando fue la propuesta de realizar una pastorela aquí en la Ciudad de México con todas en una gran dimensión, precisamente por el desprecio que se tiene a las tradiciones, esta burla, este dejo de, pues simplemente de sesgar una parte que forma nuestra identidad cultural. Entonces, esa limitación que hace de divulgación a un periódico o en otro medio, pero ¿usted considera que haya algún tipo de cambio de paradigma que permita realmente este florecimiento de rescate? O sea, ¿qué es lo que se necesita para que todas las demás personas vuelvan los ojos a algo que forma parte de nuestras raíces, pero al mismo tiempo se quiere negar? ¿Qué es lo que usted considera que se podría hacer para eso? Pues mire usted, antes que nada, entender que el país no puede seguir con esta esquizofrenia. No puede seguir habiendo dos Méxicos. Es absolutamente monstruoso ese hecho. Si usted ve la historia de México, es una larga sucesión de rebeliones de la República de los indígenas en contra de la República, primero de los españoles, luego de los criollos y luego del gobierno constituido post-revolucionario. Ya desde el siglo XVI se da la famosísima guerra de Zacatecas contra los chichimecas, que ha estudiado el doctor Leo Portilla mucho. En el siglo XVII, cuando Sor Juana, durante el tiempo de Sor Juana, hay un motín en la Ciudad de México tan terrible que los indígenas entran a Palacio Nacional y queman Palacio Nacional. El virrey sale y se refugia al convento de San Francisco, que era muy respetable para los indígenas, pero se tarda casi un año en poder regresar al Palacio Nacional, pues porque lo quemaron, así de fácil lo quemaron. El problema fue que lo tomaron y luego no supieron qué hacer con él. ¿Por qué? Pues porque no tenían las pautas para saber que realmente habían tomado la Nueva España. Durante ese casi año hubieran podido independizarse totalmente de España, pero durante todo el tiempo se les había enseñado a que eran hombrecillos, a que eran sometidos. Recuerden ustedes el sí patroncito. ¿Cómo que sí patroncito? ¿Cómo que sí patroncito? Es monstruoso verdaderamente, es terrible eso. Ahora, a mí me toca personalmente porque mi padre fue un indígena que aprendió a hablar español a los 13 años y mi abuela, mi chichi, murió sin hablar español. Yo me llamo Tzul, que en maya quiere decir el señor que combate. Entonces, yo soy Nepantla. Nepantla es una palabra que quiere decir entre dos cosas. Por ejemplo, San Miguel Nepantla, donde nació Sor Juana, que está entre los dos volcanes. Entonces yo, por un lado, recibí una educación indígena y por el otro lado, pues, soy doctor honoris causa y Premio Nacional de Comunicación, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
para mí lo ideal será el día que se junten los dos Méxicos con la mayor naturalidad, que si un grupo, es como si tuviéramos un instituto nacional judío, bueno, es absurdo. Los judíos tienen una religión, tienen sus sinagogas, y siguen siendo mexicanos, no por eso dejan de ser mexicanos. Entonces, que viéramos con esa misma naturalidad las ceremonias de Chojoa en Sonora, las de la batalla de Stalingrado que se da en Chiapas, de Vladivostok que se da en Chiapas, etc. El día que veamos como algo natural, como nuestra, la República de los Indígenas, y que se fundan los dos Méxicos, y que dejen de haber estas cosas terribles, la guerra de castas en Yucatán, que fue un alzamiento de los indígenas que estaban hartos ya de la famosa casta divina, que los explotaban y los explotaban y los explotaban. El hecho de que tenemos dos guerras de independencia, una llevada por el padre Hidalgo, de los mineros de Guanajuato que estaban hartos de que los bajaban a las minas y a los 24 o 25 años quedaban tuberculizados. Entonces, fue esa explosión brutal. Y otra, la de Allende, un oficial del ejército del virrey, exactamente igual que Bolívar o que Sucre, que se levantaron en contra de la humillación de que Napoleón hubiera puesto a su propio hermano, Pepe Botella, en lugar de Fernando VII. Así es que son dos independencias completamente diferentes. Entonces, la revolución, hay dos revoluciones. La revolución pequeño burguesa, muy generosa, muy gentil, de Francisco Madero, que lo que pide es no reelección, ahora ya hay otra vez reelección, pero bueno, él lo que pedía era no reelección, que se ve traicionado por Huerta, que a su vez se ve derrotado por Carranza, que a su vez es asesinado, bueno, unos dicen que por uno y otros que por otro, algunos dicen que por Obregón, luego Obregón que a su vez es asesinado también. Esa es la guerra de la gente de razón, esa es la gente de los descendientes, de los criollos, de los españoles, es una guerra de intrigas. Y por el otro lado, tienen ustedes a Zapata y a Villa. Zapata, que se levantó al grito de mueran las haciendas y vivan los pueblos de indios. Esto es, viva el México indígena, viva el México sometido por los grandes hacendados porfiristas que cometían todas las atrocidades del mundo, verdaderamente, ¿no? Entonces, la historia de estos 500 años de México es esa, es como las dos repúblicas han estado en pugna constantemente. Y ahora, pues señores míos, hay un nuevo factor, que es el narcotráfico. Y entonces, esa tensión, esa explosión entre las dos repúblicas, unidas a la corrupción brutal que hay en todo el país y al narcotráfico, producen explosiones tan espantosas como la de Ayotzinapa, que es una monstruosidad, bueno, verdaderamente de lesa humanidad, ¿no? Y eso fue una normal rural, Hay 19 normales rurales en donde los alumnos son indígenas. Y la gente se asombra de que estén verdaderamente fuera de sí. Todos estamos fuera de sí, todos, por la corrupción terrible a la que ha llegado el gobierno. Corrupción que, por cierto, se originó con los virreyes que durante 300 años acostumbraron al país a que la corrupción era el aceite, así decía el virrey de Bucareli, era el aceite que movía toda la Nueva España. Entonces, ¿qué es lo que yo pido? ¿Qué es lo que yo propongo? Que es que nos unamos para restaurar el tejido social. Nuestro país se nos está yendo de entre las manos. Y mientras no unamos las dos repúblicas, no vamos a poder rescatar nuestro país. Entonces, esta es una pequeñísima aportación, este libro, para ese esfuerzo en el que tenemos que restaurar nuestro tejido social. Esta es una forma muy humilde, pero que es muy efectiva
porque al realizarse estas ceremonias se incrementa la fraternidad entre el grupo, se hace sentir una unión en contra del enemigo, de los demonios que rondan alrededor del grupo, ¿no? ¿Y cuáles son los demonios que rondan ahora alrededor del grupo? Los narcotraficantes y los presidentes municipales corruptos como Abarca, por ejemplo, o como decenas y decenas de presidentes municipales y de gobernadores inclusive. Tenemos 6 gobernadores huyendo, perseguidos por la Interpol y de todos los partidos, ¿no? Entonces, tenemos que luchar todos absolutamente, porque México se reintegre a sí mismo, porque si no, cada uno de ustedes pueden imaginarse la catástrofe que va a ser dentro de 30 años si seguimos en este camino. Yo aporto en mi libro una solución viable que ha funcionado durante 50 años, que es chiquita, que no va a salvar al mundo, pero que va a ayudar a que en un momento determinado los dos Méxicos en contradicción se conviertan en uno solo que pueda luchar contra el narcotráfico y contra la corrupción. Muchas gracias, maestro. Bueno, realmente tenemos que estar muy agradecidos por la información que nos presenta, tener acceso a estas imágenes que después ya podremos ver en los museos, pero de primera mano siempre suelen pasar desapercibidas, así como usted ha encontrado estas joyas en casi a punto de ser destruidas. Me imagino que el común de las personas también estamos con los ojos cerrados, ¿no? ante ciertas claves para la cultura. Y bueno, no sé si gusta agregar algo más, pero por mi parte creo que sería, bueno, aparte de la invitación de acceder al libro, no sé. Ay, ojalá puedan ir, si les da tiempo a ustedes de primero a oír al doctor Reportilla, al maestro Labastida, gran poeta, y al arqueólogo Matos Moctezuma. De verdad creo que va a ser muy interesante ese momento. Mil gracias a Punto Cero realmente, porque yo soy un internauta, pero verdaderamente convencido. Me encanta la idea de que haya nuevas formas de comunicación y además con la libertad de expresión que nos permite el Internet. Gracias a todos ustedes. Gracias y nos vemos en otra emisión de Grado Cero.